Nueva Renault Oroch 2023. Varias cosas fascinantes han cambiado que quiero que vean. Menú de home, sonido, hay integración inalámbrica para el Android Auto y el Apple CarPlay. Y acá abajo tenemos controles para el aire acondicionado que se ven preciosos. Me gusta la suspensión independiente, muy estable, cómoda, se siente como sedán firme. Y la dirección también se pone más firme cuando sales a ruta. Yo supongo que en carretera, Bosco, tú lo manejaste, ¿qué tal se siente en carretera? Muy confiable, te da mucha estabilidad, te da esa seguridad que puedes hacer un rebase, puedes evadir cualquier obstáculo. Mira, ahí está el control de tracción entrando, parpadeando. ¡Ah, papaya, Celaya! Tiene un montón de seguridad activa. Es correcto, porque tenemos en todas las versiones de Oroch control de estabilidad, control de tracción, pero estamos integrando nuevos sistemas como sistemas de antivuelco y sistemas también de estabilidad dinámica. Y esto es, como dices, en todas las versiones. No hay una versión que no la tenga. Exactamente. Y bolsas de aire, porque la gente regularmente asocia seguridad con bolsas de aire. Tenemos las dos frontales. ¿Por qué no 6? ¿Cuándo nos van a llegar una Oroch con 6 bolsas de aire? Renault está trabajando en ello. Renault constantemente trabaja en la seguridad de sus vehículos, pero tenemos que tomar en cuenta también toda la seguridad activa. El vehículo no derrapa, el vehículo es muy estable y eso también te limita el riesgo de un accidente. Otra de las cosas que me gusta, por ejemplo, mucho ahorita que estamos en terracería, off-road, es que la transmisión, aunque es una CVT, tiene este modo tipo manual, y el modo tipo manual ahorita voy en segunda y háganle como quieran. Está divertido, ¿no? Está divertidísima. Ahora, esta caja CVT está enfriada por fluido. Sí, definitivamente. Estamos hablando de transmisiones CVT de nueva generación, por eso es que el vehículo transmite mejor el torque gracias a esta nueva generación de CVT. Ahora, estas transmisiones, precisamente como ya tienen esta simulación de cambios, ya permiten también que no se queden pegadas, como mucha gente dice. Este sí es un vehículo que tienes que llegar y probar el modo manual, porque hace una diferencia brutal en el desempeño y en tu experiencia como conductor. En otros, el modo manual no es tan divertido, lo voy a decir así, pero en esta quedo muy positivamente sorprendido a la hora de subir estas pendientes empinadas en terracería. El mapeo del acelerador también está bastante bien, que cuando estoy en modo manual, en cuanto toco el acelerador responde, el lag del turbo es muy pequeño, nulo. ¿Tú qué opinas, Bosco? Es mínimo, la verdad. Creo que se siente luego esa potencia. Tienes esa conexión con el vehículo, de que tú en cuanto vas a exigir algo, el vehículo te lo va a ofrecer. Ahora, Oro, que es el único, me puedo estar equivocando, corríjanme audiencia, pero es la única camioneta de este segmento en este rango de precios que ofrece un motor 1.3 turbo con casi 160 caballos de potencia y más de 180 libras-pie de torque. Tener toda esta potencia, puedes arrastrar hasta 700 kilos en caso que le pongas un tirón para remolque, cargar más de 600 kilos también en la batea. O sea, sus capacidades están bastante bien. Puedes tener el uso dual de poder jalar tu moto de agua, tu jet ski o incluso pues tus motos off-road o tu motocross o ese tipo de cosas y que te vayas a jugar, pero incluso te la puedes llevar a trabajar por sus capacidades. Muy confortable en ciudad, puedes ir con la familia. Lo único que me faltaría es un bloqueador de diferencial, tracción en las 4 ruedas y que nos llegara el modelo que le llega ya a Sudamérica. Pregunta, amigo, ¿qué significa para ti desactivar el control de tracción? Significa una conducción como me gusta, siglo XX, ¿sabes? Donde yo estoy al mando del auto. Si yo la calabaceo, nos vamos todos al barranquito. Pero si no, le podemos sacar al auto un desempeño más dinámico todavía de lo que te va a dar con las asistencias. Pantalla, no sé, de 8 o 9 pulgadas. De 8 pulgadas. Hay control de velocidad crucero, limitador de velocidad. Una cosa muy francesa de Renault es que pone los controles de audio en la columna de dirección del lado inferior derecho. El diseño cambió muchísimo por dentro y significativamente también por fuera. No tanto que ya no la reconoces por fuera, claro que la ves y dices eso, ¿no? Me gusta que sean asientos de tela. Hay gente que va a decir, debería tener asientos de piel. No, en el calor son horribles y en el frío también te sacan hemorroides. No le pongo un solo pero de nada. Oroch está bien, es un segmento peculiar. El diseño yo creo que le hace falta un cambio ya, pero el motor la verdad es bastante bueno y sin lugar a dudas lo que le pesa un poco es el tema de las bolsas de aire. Le falta una seguridad, sobre todo ya para un coche que se acerca a los 500,000 pesos. La verdad es que la suspensión está muy bien hecha, mejoró bastante. Pusieron también una pantalla que se ve chulísima y el diseño, tienen que checar el diseño de la parte de adelante y de atrás de esa pequeña pickup. Funciona súper bien para la vida diaria y el trabajo. La tecnología que le pusieron, todo el tema de los interiores, muy padre, así que muy bien por Renault México. Creo que tiene buen desempeño en carretera, pues sabemos que es una CVT, tiende a tener ruidos. El nuevo sistema de infoentretenimiento ya se ve mejor, el anterior sí se vea muy viejo. Me agradó el producto en general. Ya dejen de ver sus videos de este señor, váyanse a ver a mi canal, por favor, ¿sí? Sí, vean Mi Gusto es Conducir, pero también véanlos a ellos.
Iram Rayos X Xbox B Clips nos dice: hola Gonzalo, mándame saludos. Saludos Iram, ¿cómo estás, carnal? ¿Y qué tal le sentó el motor turbo a la Oroch? Le sentó fantástico. De hecho, pues aquí lo has visto en el video, es la mejora que la camioneta necesitaba para romperle su mandarín en gajos pues a los otros pickups pequeños del mismo segmento. La caja CVT, ¿crees que tenga durabilidad al ser un pickup que cargará y remolcará cosas? Yo creo que sí. Las cajas CVT de la alianza Renault, Nissan, Mitsubishi ya son cajas enfriadas por fluido, con programaciones que están hechas para evitar el sobrecalentamiento y esas cosas, así que creo que sí, no va a tener ninguna bronca. Jesús Ernesto: Gonzalo, usted siempre un chidazo con sus videos innovando, la neta es el mejor canal. Gracias, Jesús. ¿Cuándo llegan los modelos 2023 de Oroch a México? Pues mira, carnal, disponibles a la venta yo creo que para finales de este año o principios del próximo, pero solo estoy especulando, no tengo un dato oficial de la marca todavía. David Romo Muñoz nos dice: información sobre las motorizaciones de la Oroch, así como su desempeño y rendimiento de combustible. En cuanto a motorizaciones, hay dos motorizaciones, la natural aspirada y la turbo. Personalmente la turbo es la que siento que para mí es la opción más indicada porque me gusta la potencia extra y el rendimiento de combustible igual. Ese motor turbo puede llegar a ser muy eficiente. Juan José Moreno Canizales nos pregunta: ¿la Oroch aumentó en seguridad? Sobre todo la versión de motor turbo hubo una reprogramación a la computadora de seguridad y asistencias activas, así que por ese lado es una mejora, ¿sí? Javi Maya Gaming: hola Gonzalo, ¿el motor será más eficiente en la Oroch? El motor en esta versión que estamos conduciendo, que es la que tiene el motor turbo, es un poco más eficiente, mucho más potente y mucho más torque, lo cual le permite ser la única camioneta pickup de este segmento, de este tamaño, que en las especificaciones expresa que puede remolcar. Ni Ram 700 ni Volkswagen Saveiro expresan en sus fichas ni en su sitio web que pueden remolcar, solo Renault Oroch. Héctor Hernández: ¿llegará alguna versión 4x4 de Oroch? En México hasta el momento la marca no nos ha informado que vaya a llegar una versión 4x4 porque, aunque le he preguntado a los ejecutivos de la marca, nos dicen dos cosas. Uno, el 4x4 en México es más para entusiastas que para un uso cotidiano porque no hay nevadas ni condiciones tan malas que lo meriten. El 4x2 es más que suficiente en 98% de los casos, a menos que seas entusiasta del off-road. Y dos, haría que el precio de la camioneta subiera más todavía y no sería tan accesible como lo es hasta el momento. Edgar Franco nos pregunta: ¿cuándo estarán en piso de ventas a nivel nacional? Renault Oroch ya la puedes pedir en tu concesionario. Va a ser muy difícil que la veas físicamente en el piso de ventas porque la mayoría de fabricantes de vehículos está optando más por un esquema de venta sobre pedido. Por el momento hay 600 unidades disponibles y se están yendo como agua. 3, 2, 1, aceleración. Qué bien que entró el control de tracción un poquito. Sí me gusta eso. Me fascina que te lleva hasta las 5.000, 6.000 revoluciones por minuto la línea roja. Si llegamos a los 100. Ahora es una CVT, estamos en modo drive regular, bastante bien, mucha estabilidad. Me fascina que la dirección electrohidráulica se pone un poco más firme. Con la velocidad no se siente nerviosa, de hecho se siente un control bastante impresionante porque ninguna otra camioneta con uso dual en este rango de precios se siente así de estable y así de segura. A 130 con 3 a bordo, a 1500, 1800 metros de altura que estamos aquí. Hasta ahorita no le he encontrado ningún solo pero real a la camioneta. No necesito ni quemacocos porque esas cosas no me gustan. Así me la llevaría a casita. Nos vemos en el próximo video.